Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien en el momento en el que vean, sintonicen o escuchen este podcast. En todo caso, es un placer, como siempre, ya lo saben, todos los lunes encontrarlos con nuestras entrevistas y con esta cita con los talentos mexicanos aquí en la Ciudad de México, pero también pues en Europa, en Francia principalmente. Pero bueno, como ya saben, hemos tenido otras entrevistas en otras partes de Europa, como ha sido con el maestro Leal en Milano. Y bueno, estamos muy, pero muy contentos también de antes de que se vaya a Alemania, pues tener precisamente la presencia y contar con tu... Pues antes de que te nos vayas, Angie o Angélica, ¿cómo quieres que te diga? Bienvenida a nuestro podcast. Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, me encanta venir aquí, me encanta verte y pues empecemos. Empecemos. ¿Qué Vamos. necesitas saber de mí? Pues primero, Angie, ¿de qué parte de México eres? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, amo esta ciudad con toda mi alma. Para mí es siempre un placer estar aquí. Yo vengo del norte de la ciudad, de Clavería, toda mi vida ha sido allí, hasta que decidí con 24 años irme a Alemania. Y sí, pero soy aquí, originaria de la ciudad. Originaria de aquí, y bueno, estudiaste periodismo, ¿no? Sí, exactamente. Estudié periodismo a partir del 2007 y estudié en una universidad que lamentablemente ya no existe, pero estaba muy bien conectada en ese momento porque era la única uni que, aparte de la Carlos Septién, que se enfocaban con periodismo. Todas las demás eran comunicación y periodismo, pero más enfocados a la comunicación o la comunicación audiovisual. Y estas dos eran como solo especializadas en periodismo. ¿Ni en la UNAM? No, la UNAM en ese momento tenía también comunicación y periodismo. Ahora ya tienen, creo que solamente la carrera de periodismo separada de comunicación. Y sí, y se llamaba la Universidad PAR, Periodismo, Arte, Radio y Televisión. Fue fundada por un periodista mexicano, Guillermo Pérez Verduzco. Ajá. Y lamentablemente después, porque se fueron muriendo los hijos, etcétera, pues se disolvió la universidad y la cerraron y después hicieron una alianza con la Universidad de la Comunicación en la Roma, que de hecho ellos solo tenían la carrera de comunicación y ya después, ahora ya tienen ese plan de estudios que teníamos nosotros. Y bueno, allí fue mi formación profesional en México y hago hincapié también de que era una uni muy bien conectada con muchos medios, con Televisa, TV Azteca, Canal 22, etcétera, y eso fue lo que me dio la oportunidad de trabajar en medios aquí en México. ¿En cuáles principalmente estuve en el Universal, estuve también en Canal 22 mucho tiempo, 1+1, estuve en una agencia de noticias que se llamaba IJS News, o se llama, internacional, haciendo edición de video. También estuve era un fanzine cultural, ese era el que más me gustaba, fanzine 3D2, ahora ya no existe, y hacían muchas cosas culturales. Siempre estuve más en el rollo cultural acá en México, un poco social, pero ya después decidí irme a Alemania y bueno, ahí estoy desde 2012. Ahorita vamos a hablar y abordar precisamente el por qué te fuiste a Alemania, porque bueno, a lo largo en este podcast hemos contado con gente que se ha ido por amor, otras por estudios. Ahorita nos cuentas cuál es tu caso, pero ¿cómo se vivía en ese momento? Porque estarás de acuerdo conmigo que antes el periodismo se vivía de otra forma, ¿no? Ahora vivimos en una inmediatez en la cual pues la gente quiere las notas y las quiere ya, y las notas a lo mejor ya no es lo mismo, no son los mismos temas. ¿Qué es lo que se vivía en ese momento? ¿Cómo se daban las noticias? ¿Cómo se daba esa nota? Pues yo creo que teníamos más tiempo de procesar la información, ¿no? Y de trabajar con la información en diferentes redacciones, ¿no? Y además a mí me tocó justo esa transición
entre el mundo como análogo y el mundo digital, porque apenas empezaban como a digitalizarse ciertos medios, apenas empezábamos a trabajar en estrategias de marketing con redes sociales. En ese momento Facebook estaba más fuerte que ahora, Twitter. En Canal 22 me tocó justo esa parte, estaba yo en el departamento de comunicación social y una parte del trabajo era estar pendientes de específicamente de esas dos redes, ¿no? Twitter, ahora X, y Facebook. Entonces yo creo que también la forma de trabajar en cada medio de comunicación, digo, son medios muy distintos en los que yo trabajé, ¿no? Porque uno era prensa escrita, la otra era televisión, radio también llegué a hacer acá. Y no sé, como que había más tiempo para, como dije, procesar información, para trabajar como más detalladamente. Hoy en día creo que las redacciones tienes que ser el más rápido, el más creativo, el más concreto y digo, eso también ha generado que los medios se abran a más personas, sin embargo también ha provocado que haya tanta información y desinformación. Así es. Que por eso pues hay como un sentimiento muy ambivalente en esta forma en que se ha desarrollado todo con el tema de la digitalización. Ahora vemos también la llegada de la inteligencia artificial que claro, representa nuevos retos, ¿no? Para los periodistas o para los artistas también, no sé, para todos. Entonces, ¿trabajarías con la inteligencia artificial? Pues hemos trabajado en Alemania en algunos proyectos, que también es bueno tener esa herramienta, ¿no? Y no sé, tengo un amigo aquí en Forbes que justo me estaba contando, él es fotógrafo, ¿no? Cómo también le ha servido combinar sus fotografías con estos software de inteligencia artificial y crear portadas más originales, ¿no? O sea, pero ahí trabajando en de conjunto, mano, claro, ¿no? Si no solamente dejarle, porque si tú ves, aunque tú tengas un software de inteligencia artificial de paga o un premio en una cuenta premium, si tú pruebas hacer algo, como que siento que no tiene errores, ¿no? O sea, tanto crear música, no sé, ilustraciones, igual te pueden dar ideas, pero todavía la inteligencia artificial no está tan avanzada, pero puede llegar a estar como en ese punto donde pueda reemplazar, tal vez lo que te iba a preguntar, ¿crees que la inteligencia artificial en un cierto momento, como se ha visto en estas películas futuristas, que ahora ya no son tan futuristas si analizamos y si vemos lo que está pasando hoy en día, ¿crees que la inteligencia artificial va a reemplazar a muchas cosas? Y bueno, también, por ejemplo, tal vez al periodismo, que a lo mejor las noticias ya no las va a dar un periodista, como ya lo vemos en casos particulares como en China o en otros lugares donde ya los presentadores de tele pues ya son robots, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Pues no lo sé, creo que es una pregunta muy complicada de llegar como a estos futuros tan conocidos en Hollywood, ¿no? En películas, en series. No sé si vaya a ser así, pero también creo, asistí hace poco a una universidad de medios ahí en Alemania, era una semana de la inteligencia artificial y hablaban de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? O sea, yo creo que también los académicos o los investigadores están poniendo mucha atención para que esto no pase. Y un filósofo hablaba específicamente de qué tanto se le debe permitir a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, que haya un cuidado también, no sé, como de datos, que la inteligencia artificial no vaya a poder decirle a alguien, oye, no sé, mátate, o oye, actuar como un psicólogo o dando terapia. O sea, hay como ciertas carreras o ciertas profesiones que la inteligencia artificial debe frenarse. No sé si esto ya se haya implementado, o sea, como estas cuestiones éticas se haya implementado en esta creación de avance en la inteligencia artificial, pero me parece como muy asertivo que se piense en esa ética, que se piense en, o sea, como prevenir también esta evolución de esto, ¿no? Porque creo que también es parte de esta evolución nuestra como humanidad, tener pues este contacto con la tecnología. Claro, no negarse, no cerrarse a la tecnología.
Regresando un poco a este tema, Angie, de cómo has ido evolucionando de México, ¿cómo es este salto precisamente a Alemania y por qué Alemania y por qué no otra parte del mundo? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo me fui a Alemania en 2012, ya había estado en Europa, pero había estado como antes más tiempo en Alemania y me gustó mucho Alemania. También fue una decisión como, o sea, no me fui ni por amor ni como por algo externo que se me presentaba y me tenía que ir automáticamente, sino yo quería irme. Y también tenía una conexión con Alemania porque mi mamá le gustaba mucho tener muchos libros y muchos de los autores eran alemanes. Entonces yo había leído muchos autores alemanes y en español. Ajá. Y yo quería hacer eso, pero en alemán. O sea, como que yo quise aprender alemán por eso, como me parecía muy interesante, no sé, Hermann Hesse, Kafka, Günter Grass, no sé, varios autores. Y yo quería saber como más de ese idioma y de esa cultura. Entonces decidí aprender alemán, empecé a aprender alemán mientras estaba en la universidad aquí, en el Politécnico primero y luego en el Goethe-Institut. Y después también se me vino a la cabeza que yo quería hacer un máster en Alemania. Entonces yo empecé a investigar, mi tirada primero siempre fue Berlín, pero ve cómo es la vida. Yo he querido desde ese entonces irme a Berlín y Berlín como que siempre ha estado presente en mi vida allá también, pero nunca ha sido mi plaza fija, ¿no? Mi plaza fija siempre ha sido el sur, Stuttgart, y bueno, llegué allí, seguí estudiando alemán, me metí a la universidad, quería cambiar un poco de carrera, pero después decidí que no, me había metido a Germanistik, literatura alemana un poco, pero decidí que no iba por allí porque tenía que repetir como el bachelor, la licenciatura, y dije, no, le voy a apostar sí a medios audiovisuales, y ya después fue cuando hice en Tübingen mi maestría en ciencia de medios y audiovisuales, que yo amo esa universidad porque además el primer lugar donde yo llegué a Alemania fue Tübingen. Tübingen es un pueblito súper mágico al sur de Alemania, a 1 hora de Stuttgart, y es una ciudad universitaria de 1500, o sea, una de las mejores universidades del país, y es un arte también vivir allí y estudiar allí. Entonces allí terminé el máster y pues encantadísima. Y luego, ¿cómo nace este proyecto de la radio justamente? La radio nació porque justamente en diferentes proyectos que yo estuve trabajando me topé con esta estación de radio en Stuttgart. Es una radio pública, es un lugar muy interesante, también muy abierto a todos, con redacciones distintas de distintos países, diferentes moderadores, periodistas, artistas, pero también muchos alemanes locales. Y yo llego allí porque había un programa, o hay un programa que se llama Ecos de Hispanoamérica, de una colombiana. Entonces, por razones de la vida, llego con ella y empiezo a trabajar con ella, etcétera. Y después ahí en la radio me decían, oye Angie, pero ¿por qué tú no sacas también 1 hora? Y yo decía, oye, es que no sé, porque a mí de todo lo que yo quería hacer en periodismo, lo que no quería hacer es radio. Porque, ¿Y por qué? No sé, pero la radio siempre estuvo muy cercana a mí. Me acuerdo que en la uni también, aquí en México, cómo me querían, y digo, mi voz no es así que digas, ay, la voz de radio, ¿no? Pero querían que yo fuera la presentadora, y a mí me chocaba. Yo decía, no, yo no quiero. Y después estuve en ABC Radio, dando noticias culturales, y por eso me gustaba, porque yo hacía mucha cultura. Pero desde allí la radio empezó a ser tan presente. Yo quería hacer prensa escrita, yo quería hacer audiovisuales, así, pero radio no. Y ahora amo la radio. La radio es el medio más lindo y más noble que, a pesar de que también la digitalización lo ha alcanzado, creo que es el medio que más ha sobrevivido a esta transición, ¿no? Porque tienes la radio y tienes ahora los podcasts, ¿no? No, y además radio hispanohablante, ¿qué tanto interés hay en Alemania por toda esta cultura latina? Ya no hablo solamente mexicana, sino por toda esta cultura latinoamericana.
Pues yo creo que bastante, ¿no? O sea, digo, los alemanes también son muy curiosos en conocer diferentes culturas, pero específicamente mi programa de radio está dirigido a estas comunidades hispanohablantes que existen en el país, que son, ok, sí somos minoría en general hablando de estadísticas, pero si hablas a nivel local, hay muchos mexicanos, hay muchos latinos, muchos españoles, ¿no? Y creo que también en estos procesos donde tú migras a otro país o donde tú estás en otro país, es muy importante tener esas comunidades, tener conexiones y escuchar tu idioma, ¿no? Para sentirte también como de alguna forma arropado cuando estás tan lejos de tu país. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con el programa de radio. Hemos tenido de verdad muy buena respuesta del público, porque además, o sea, la estación está en Stuttgart, ¿no? O sea, el programa se escucha en el 99.2 FM de la Freie Radio Stuttgart, pero también se puede escuchar por live stream. Tenemos mucha gente que nos escucha de este lado, tenemos gente que nos escucha en otros lugares de Alemania o en otros lugares de Europa. Y a pesar de que no sean las grandes masas, para nosotros eso tiene un gran significado. Ahora estoy trabajando en conjunto con Roberto Vargas, que es un gran amigo mío, plus es un periodista muy preparado y me ha apoyado también en otros proyectos, y estamos haciendo colaboración entre México y Alemania. Y bueno, él está conmigo, tengo en la redacción también ahora una nueva integrante, una artista cubana. Y bueno, estamos pues generando más contenido. Estábamos al principio solo puras mujeres, estábamos una argentina, una colombiana, otra mexicana y yo, pero por razones de la vida, pues por otros proyectos ellas se fueron yendo, no sé, esta Mariana de Argentina se regresó a Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha funcionado muy bien el proyecto, o sea, ya este año cumplimos 5 años en agosto. Bien, muchas felicidades. Y pues muy contenta porque no solamente es ese proyecto, el proyecto está como, la radio está combinada con otras cosas que yo hago allá, ¿no? Y que tienen que ver con temas de educación, con temas de salud, ¿no? El Ministerio de Salud de Stuttgart está muy presente en este proyecto, plus también ahora Alemania le está apostando al tema educativo con la Agenda 2030, con los 17 puntos para cambiar el mundo en 2030, ¿no? No sé cómo se llame esto exactamente en español, pero bueno, es esta Agenda 2030, ¿no? O sea, con puntos como pobreza, cambio climático, género, etcétera, ¿no? Entonces tratamos también de trabajar con este proyecto educativo y estos puntos específicamente con otras asociaciones, y hacemos reportajes que tienen que ver con el sur global y estas temáticas. Y así vamos evolucionando, vamos creando más, y pues muy contenta de verdad, porque no es solamente la radio, es también los eventos que hemos hecho en este espacio, ¿no? Tenemos un escenario donde se puede hacer teatro, donde hemos hecho conciertos en vivo. Ahora, antes de venirme a México, presentamos el documental de un gran amigo mexicano, que es cineasta e hizo un documental de su abuela, y tuvimos la salita llena, porque tampoco podemos recibir luego a tanta gente, pero esa es la respuesta que yo veo. O sea, cuando hacemos eventos, la gente siempre se apunta luego, o luego ya no hay cupo, y eso, ¿no? Está genial, interés, ¿no? Y porque ahí te das cuenta de la necesidad que tienen los migrantes hispanohablantes de estar en esos espacios donde conectan con más personas que hablan su mismo idioma, o con personas que están interesadas en aprender su idioma y saber más de su cultura. Y esos puntos de encuentro me parecen geniales, porque no es solamente escuchar la radio, ¿no? Sino crear estos espacios. Y tú este diálogo, claro, lo sabes, ¿no? Oye, Angie, justamente estamos viviendo aquí en Ciudad de México una nueva, digamos, una nueva etapa, una etapa distinta. Tenemos desde, pues ya hace más de 100 días, una nueva presidenta. ¿Qué importa el color? ¿Qué importa lo que sea? Mi pregunta es, ¿es tiempo de mujeres? Que era ya necesario tener una presidenta, una jefa de gobierno, pero más allá de eso, voy un poquito más lejos, mujeres presentes en distintos puestos.
era ya necesario tener como estos focos y estos reflectores para las mujeres, porque también después vamos a hablar también de este documental que has estado trabajando. ¿Crees que es tiempo de mujeres? ¿Ya era necesario focalizarse más, darle más voz? Pues sí, a mí me parece genial también que las mujeres hemos ocupado más espacios en todos los ámbitos y en todas partes del mundo. Sin embargo, creo que ese camino aún es muy largo para crear esa igualdad, esa conciencia también con la temática de género, con la violencia de género, etcétera. Pero esta pregunta ha venido mucho justo por el tema del documental, que qué pienso yo de que Claudia Sheinbaum es ahora presidenta, si va a cambiar la situación en general de México en temáticas de mujeres. Y bueno, yo no tengo todas las respuestas políticamente correctamente hablando acerca de este tema, porque bueno, yo no vivo en México, entonces no es lo mismo venir de vez en cuando y que digas, bueno, sí, qué padre que tenemos una mujer presidenta, pero no sé exactamente cómo está influyendo claro, de verdad al día a día de este país, ¿no? de mi país. Lo que sí creo es que es maravilloso que una mujer después de tanto tiempo sí sea la figura principal y sea una mandataria. Ok, veamos más allá el partido, da igual, eso se queda es otra cosa, claro. Pero yo decía, qué bonito de verdad, o sea, yo cuando era niña, tú veías a los presidentes, ¿no? Entonces, pues todos eran hombres. Ahora creo que yo tengo una sobrinita de 5 años y está bien padre que ella piense que tal vez sí ella puede ser presidenta algún día, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo, o las niñas o las infancias, o que vean que también hay una figura femenina en el poder. Eso me parece genial. Sin embargo, más allá de eso, pues no sé si es indicada, no sé si de verdad vaya a haber cambios, no sé si de verdad está a favor también, porque el hecho de que sea mujer no significa que esté a favor de ciertas temáticas de género, y bueno, su partido en general fue muy criticado, y lo que yo vi con el documental, que fue muy peleado el tema de las organizaciones o de las manifestaciones feministas con el partido, pues como que nunca hicieron clic, ¿no? Estando Claudia, estando otras mujeres también, o sea, como que no había ese diálogo entre las feministas o las necesidades de ciertas mujeres con no sé, lo que el partido quiera como lograr. Cuéntanos más sobre este documental. Entonces, estamos viviendo desde hace mucho tiempo este tema que no es nuevo, justamente. Con este documental, pues lo has otra vez puesto, ¿no? Has abordado más este tema. ¿Cuánto tiempo has tardado en grabarlo? Ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? De preparación, de investigación, de todo esto, ¿no? Sí, bueno, el documental para mí es también súper importante en mi carrera, porque es la primera vez que yo trabajo con herramientas cinematográficas, ¿no? Yo jamás había pensado que un proyecto mío llegara al cine, porque nunca fue como mi tirada. Entonces, ese documental a mí me ha dado mucho y además no ha parado, todavía sigue como estando muy presente en mi vida y en mi trabajo. Y el documental es un documental que se empezó a grabar a finales de 2020 en México específicamente, porque el tema del documental es el feminismo latinoamericano y los feminicidios en México. Esta idea surge porque yo en ese tiempo había estado investigando mucho acerca de esta ola feminista en Latinoamérica. A mí me llamaba mucho la atención porque yo estudiaba aquí en México, la uni estaba muy cerca de Reforma, Insurgentes y Antonio Caso, entonces a una cuadra de Reforma. Insurgentes y Antonio Caso son las calles principales donde normalmente hay manifestaciones. Entonces, claro, cuando estudiábamos, nos mandaban como para reportear a grandes manifestaciones. Y a mí me llamaba mucho la atención, de verdad, que en todo ese tiempo que yo estudié en México, que no es tan lejos, o sea, yo terminé 2010,
no había habido estas grandes demostraciones de mujeres. O sea, el feminismo cero estaba presente, ¿no? Y había yo en ese momento también por la radio investigado a los pañuelos verdes de Argentina, había hablado con activistas argentinas también ahí en Alemania, había reporteado también algo con Chile acerca de las tesis, etcétera. Entonces, como que yo en ese momento estaba reconectada con la temática y mi primer foco de verdad era el feminismo, porque yo en México nunca hice periodismo que tuviera que ver con lo social o con la crítica política, algo, sino todo era más cultural. Más cultural, claro. Entonces yo nunca pensé así automáticamente, voy a hablar de los feminicidios en México, sino que todo se fue dando porque, bueno, empecé a grabar 2020, había habido aquí en el Zócalo un performance de el violador eres tú, un violador en tu camino, sí. En noviembre de 2020, para hacer como homenaje a las tesis, ¿no? Y esa vez fue la primera vez que grabamos algo del docu y había muchísima gente, o sea, las chicas eran niñas, o sea, todo eso se ve en el docu, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero a México, pero quiero también a Argentina y quiero a Chile. Entonces, el plan era irnos y como hacer un collage de estos países, pero se viene la pandemia y la pandemia no me permite viajar a estos países, solo a México. Entonces yo digo, bueno, en México tengo suficiente material. Tenga de dónde cortar, claro. Y yo solamente quería hablar de las feministas, o sea, de las activistas, de qué estaba pasando como para que esas demostraciones fueran tan grandes, ¿no? Y caigo, así de verdad caigo, porque yo creo que traía mucha influencia europea porque vivo allá, o sea, yo veía también las manifestaciones de allá y bueno, no sé, en Francia, pero en Alemania las manifestaciones son mixtas, o sea, tú ves hombres, tú ves a las comunidades LGBTQ súper implicadas en todo esto, y digo, está cool, pero el feminismo en Latinoamérica es muy distinto, ¿no? Entonces fue difícil también luego para grabar porque mi equipo, la mayor parte de mi equipo son hombres, entonces al Rupert le aventaron una vez las feministas pintura, al sonidista Alex también le empezaron a gritar de cosas, o sea, ya vete, no sé qué. ¿No los golpearon? No, pues de milagro no, pero yo dije, no, yo no me los voy a llevar, yo me voy sola. Entonces, esas manifestaciones, casi todo lo grababa yo solo con la cámara y con el celular. Y funcionó perfecto, ¿no? Pero todo eso fue un proceso también de aprendizaje, ¿no? O sea, por eso también creo que hacer documentales es maravilloso porque aparte de que estás creando material audiovisual y estás así como palpando realidades, como que también te cambia la perspectiva del tema que estás abordando, ¿no? Y bueno, entonces en estas manifestaciones me encontré a una de las mamás, que fue la que me llevó como a las otras mamás, y fue como que me cayó de verdad un 20, a lo mejor qué tonta, pero de que el problema principal, la razón por que las mujeres de verdad están tan presentes en estas manifestaciones en México, sí, es la violencia de género, la desigualdad, pero son los feminicidios. O sea, que 10 mujeres al día sean asesinadas, y de esta forma, eso es el por qué también las mujeres se han movido tanto y han logrado tanto, porque para mí creo que han logrado demasiado. O sea, tal vez ha habido ahora una transformación y un freno para que esto siga creciendo, porque hay muchas personas que sus intereses están enfocados en otra cosa, pero sí, aprendí mucho. Nos fuimos a Europa, nos fuimos con una de las mamás a varios festivales, seguimos en festivales, de hecho ahora en marzo nos vamos a países nórdicos y el documental se mueve solo. Nos lo compraron en una plataforma cerrada de educación en Alemania. El único país que ha puesto freno es México. Mira, porque hasta Sudamérica nos ha invitado como a varios eventos, pero en México ha sido muy difícil también conseguir fondos, no quieren pagar lo que no ha sido ningún problema en Europa, y bueno, eso ha detenido un poco pues la logística, pero también estuvimos ahora en agosto en el INA, en Teotihuacán,
ahí fue la primera vez que lo presentamos. ¿Y qué tal la reacción del público? Pues fue un poco también, fueron sentimientos encontrados, algo que me pasó y que no me pasa nunca en ningún otro lado me había pasado, es que la gente empieza a grabar con sus celulares. Eso no me pasó nunca en Europa. También hubo un policía, estaba grabando y bueno... ¿Pero grabando el documental, sí, literal? Y la chica que organizaba ahí me dijo que era porque ellos tienen que controlar qué hay en los eventos. Ese tipo de cosas también, como equipo y también con la coproducción en Alemania, nos ha detenido también a pensar si valdrá la pena este riesgo. Sin embargo, el público, pues las mamás encantadas, porque fueron muchas mamás y también otras colectivas, otras feministas de esa región, de esa zona de Teotihuacán. Y bueno, eso es maravilloso porque siempre que tenemos proyecciones, la gente se nos acerca y nos da gracias y quiere también participar. No sé, también creo que el hecho de que sigamos todavía en la línea de seguir proyectando ha sido porque ha habido un eco, ¿no? O sea, como que la gente nos va conectando también con que hay un documental ¿no? El documental se llama Vivas y bueno, sí, así andamos, y estuvimos en Teotihuacán, estuvimos en Ecuador en un festival de mujeres, en Colombia, luego en Alemania estuvimos en muchos festivales, en Ámsterdam, en Madrid, Barcelona. Y falta París. Tenemos que llevarlo a París. Y, ¿dónde la gente puede saber más información y con dónde puede, obviamente, pues de la radio, de tus cuentas personales y obviamente también de este proyecto? Sí, bueno, la radio, tenemos el proyecto Radio Hispanohablante, nos encuentran así en Facebook, en Instagram, en X y en Facebook, @Radio Hispanohablante. Tenemos también el podcast en Spotify y otras plataformas. ¿Cada cuánto se transmite el podcast? El programa de radio es semanal, es cada jueves sí. 2 de la tarde en Alemania, 7 de la mañana en México. No siempre subimos el podcast porque si no tenemos entrevistas y solo tenemos música, pues no podemos. Entonces solo cuando hay entrevistados o así, se sube el podcast. Entonces siempre en el podcast es muy, no tenemos fecha fija, okay. Pero ahí tenemos un montón de episodios, tenemos más de 150 episodios. Y en la radio estamos siempre también en la página web www.fraies-radio.de, está la mediateca y el programa se queda ahí, entonces lo pueden escuchar cuando quieran. Y en Vivas, en el documental, tenemos también Instagram y Facebook y se llama Vivas Documental. Lo que más usamos es Instagram y ahí pueden ver los eventos, a dónde vamos. Y pues ahí contactarnos directamente para saber más del documental o si quieren llevarlo a algún lugar. Pues ya lo saben, amigos, si buscan y si les interesa también el tema, obviamente, del documental y llevarlo a donde quiera que ustedes vean este podcast y compartir, obviamente, este trabajo que se está realizando, pues no duden en contactar aquí a Angie. También, me imagino, Angie, si andan por Alemania o si son, no sé si necesitan algún foro donde presentarse, a lo mejor si te pueden contactar también por ahí, alguna, no sé, tú dime si... Sí, claro, de hecho estamos siempre muy abiertos a contactar nuevos artistas, a hacer también como colaboraciones, entonces la radio siempre está abierta también, digo, si hay tiempo y así, claro, porque luego hay que concretar calendarios, pero sí, cuando quieran, en las redes sociales, y el mail de la radio es radiohispanohablante@gmail.com. Entonces también ahí nos pueden escribir y decirnos que quieren participar. Pues ya lo saben, amigos, no duden en ponerse en contacto con Angie. Y Angie, muchas gracias. Danke schön por estar aquí con nosotros. Y pues hasta muy pronto. Pues amigos, les mandamos un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos en una próxima edición de su podcast Agenda Mexicana en Francia. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.